tal? ¿Cómo ha estado? Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en el día del juicio. Hoy vamos a hablar de algo que a usted, desde luego, le interesa, su seguridad. Y es que, mire usted, aunque de pronto parezca no importar los números, y cuando se nos habla de que la violencia ha descendido por fin hasta en un 25%, no damos crédito a la idea porque ¿cómo nos va en la calle? ¿Cómo nos va en nuestra casa? Si esto va bien, decimos sí, el 25, tal vez más. Y esto es un logro que tiene que ver con algo que seguramente usted ya tiene en la cabeza, el quehacer político. Y de esto vamos a hablar hoy con Ricardo Mejía Verdeja. Él es subsecretario de Seguridad y es un hombre que sabe que en esto de la política, en esto del quehacer político, los abrazos son exactamente eso, la forma de combatir de manera eficaz la violencia. Con él vamos a hablar de esto y de la política. Así es que no se lo pierda. Soy Miguel Ángel Velázquez y le invito a quedarse con nosotros. Bien, y como ya les decíamos, estamos aquí en Congreso TV, platicando ahora, iniciando nuestra plática con el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja. Y vamos a hablar de lo que a usted le preocupa seguramente, estoy seguro de eso, de violencia y de cómo se ha trabajado para tratar de ir disminuyéndola. Por fin, ganarle un round a la violencia, subsecretario. Así es. ¿Cómo fue? Bueno, primero que nada, muchas gracias Miguel Ángel y al programa Congreso. Pues ha sido paulatino, ¿no? Hay una nueva estrategia de seguridad pública. Por primera vez en la historia del país, un gobierno somete su estrategia al control legislativo, en este caso el Senado de la República, quien aprobó la estrategia. Son 8 grandes objetivos, pero te podría resumir en 3. Primero, el tema de la política social para tratar de reducir la base social a la delincuencia y por otro lado, pues los canales de reclutamiento que tiene, sobre todo con sectores vulnerables como los jóvenes. El siguiente tema, pues es el tema de la creación de la Guardia Nacional y el tema del uso responsable de la fuerza pública con un despliegue territorial en todo el país, en instalaciones, cuarteles y equipos que están desplegados por todo el territorio nacional. Y el tercer eje pues, es la inteligencia, es decir, privilegiar instrumentos tecnológicos de investigación, de seguimiento, para poder detener objetivos de carácter criminal y trabajar a través de mesas estatales y regionales todos los días, empezando por el Gabinete de Seguridad que preside el presidente López Obrador, y eso ha permitido en delitos tan sensibles como el secuestro, pues una disminución de casi el 80%, en delitos de carácter patrimonial como los robos, pues más de 30%, en el delito de robo a vehículos casi el 50%, y aún en un delito que ha sido pues, el principal referente para
medir la eficacia o no de la estrategia de seguridad, que es en el tema del homicidio doloso, pues por primera vez desde 2021 ya empieza a haber una disminución acumulada del 14% en los homicidios dolosos, lo cual quisiéramos ir más rápido, definitivamente, pero después de periodos de crecimiento a tasas de casi el 25-30% anual de los homicidios, tener ya una tendencia a la baja, aunque sea modesta, pues no deja de ser un indicador importante. Fíjese que hay algo que creo que se ha prestado mucho a la confusión, pero ha servido además como el aguijón con el que se trata todos los días de molestar, por decirlo de alguna manera, las ideas de gobierno. Esto de los abrazos. Entonces se toma literal la idea para tratar de plantearle a la gente que los abrazos son impunidad. Exacto. Se ha querido caricaturizar o tergiversar una aspiración, un ideal que el presidente ha plasmado en la frase abrazos no balazos. O sea, realmente la intención es construir una sociedad más fraterna, donde paulatinamente vayamos reduciendo la violencia hacia una sociedad donde haya mejor convivencia social y menos actividades de carácter delictivo antisocial. Es un ideal y se trabaja para ello. Pero como bien ha dicho la secretaria Rosa Isela Rodríguez, abrazos, no balazos, no significa estar cruzados de brazos. Y por eso dividíamos en 3 ejes la estrategia. Lo de abrazos, no balazos, podemos verlo en la parte social, como lo hicimos en Aguililla, por ejemplo, que a partir de un trabajo de intervención social se pudo recuperar un territorio que estaba prácticamente secuestrado por el crimen organizado. Y durante mucho tiempo. Y durante mucho tiempo, donde el cuartel del ejército estaba literalmente sitiado, donde los caminos de acceso estaban bloqueados, y hoy la gente hace su vida normal. Imagínate tú que hubiéramos llegado con la estrategia calderonista, pues hubiera sido una masacre, además una masacre estéril. En cambio, a partir de la intervención social, se fue reconstruyendo y se pudo recuperar un territorio. Entonces, esa es la parte, digamos, social. Pero a partir de la estrategia de inteligencia, pues se ha podido detener objetivos que dañan, criminales que dañan a la sociedad de prácticamente todos los grupos delictivos. No hay grupo delictivo que no haya tenido afectaciones importantes, tanto en su economía como en su armamento, como en la droga o mercancía ilícita que mueven, y también detenciones muy importantes. Actualmente se detienen en el país, entre todas las fuerzas de seguridad, alrededor de 1,200 individuos todos los días. Trabajando en inteligencia nada más. Con inteligencia, con detenciones, se ponen a disposición del Ministerio Público. Y algo muy importante que no se le ha dado la relevancia que tiene, que hay un registro nacional de detenciones. O sea, todos los días se tiene que inscribir los detenidos que hay en el país, y esto ayuda en el sentido de evitar violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas, actos de tortura, pero además también es una manera de medir la eficacia de las corporaciones policiales, evidentemente a partir de eventos delictivos, no se trata de fabricar delitos, ¿no? Entonces, ¿cómo podría uno decir es que no hay una actitud de perseguir al delito si hay 1,200 o 1,300 detenidos todos los días? Lo que no se ha querido es teatralizar la política de seguridad, generar una parafernalia, como se hacía en otros sexenios, donde además de un espectáculo público había violencia de parte del Estado. Entonces eso no se está haciendo, y a veces los detractores pues quieren leerlo como una debilidad institucional, y no es eso, es simplemente que el Estado mexicano no puede asimilarse a lo que hace la delincuencia, lo que el presidente ha dicho, no se puede responder a la violencia con violencia. El Estado mexicano, a través de su fuerza pública, pues debe responder con inteligencia, con estrategia y con el uso razonable de la fuerza pública en base a los derechos humanos. De pronto se plantea uno, ¿por qué tendría que ir la Guardia Nacional de regreso al ejército si está surtiendo efecto
lo que hasta ahora se tiene. ¿Por qué? Porque se quiere que siga teniendo éxito y que tenga más éxito, que se institucionalice, que sea un cuerpo que en la medida de lo posible no caiga en la corrupción, o al menos institucionalmente no caiga en la corrupción. Siempre, tú lo sabes, hay el riesgo de que algún mal elemento, se pueda apartar de los objetivos y pueda cometer actos ilícitos, pero que la propia Guardia como cuerpo pues mantenga bajísimos niveles de corrupción y de falta de disciplina. Y se piensa, y con razón, que donde puede estar mejor cuidada esta institución es precisamente en la Secretaría de la Defensa Nacional, porque pues nuestro ejército pues tiene niveles de disciplina, de doctrina y de cuerpo que permiten garantizar esto. Lo que el presidente ha dicho, no se quiere que la Guardia Nacional se corrompa como en su tiempo se corrompió la Policía Federal. Y además también algo que es importante comentar, Miguel Ángel, las propias Fuerzas Armadas han cada día mejorado sus protocolos de actuación, de uso de la fuerza. Hay por mucho menores niveles de letalidad, no hay el número de recomendaciones de derechos humanos que había en el pasado. O sea, también las Fuerzas Armadas cada día han mejorado sus capacitaciones y sus actuaciones en materia de derechos humanos. Entonces se considera que va a estar bien. Y además decirte, aprovechando, porque ahorita se debate en el Congreso de la Unión, me parece de una enorme hipocresía que hay actores políticos o gubernamentales que por un lado reniegan del ejército y nuestras Fuerzas Armadas y por otro lado piden, cuando no imploran, que vayan a actuar en materia de seguridad. Entonces yo creo que tenemos que ser congruentes, ¿no? A ver, entonces no podríamos identificar como fracaso este regreso a... No, yo creo que más bien es cómo le hacemos para cuidar a este cuerpo de seguridad, que además todavía va a seguir creciendo. Ahorita hay alrededor de 118,000 elementos de la Guardia Nacional y se busca que llegue a 150,000. O sea, estás hablando de un cuerpo que rebasa por mucho lo que fue la Policía Federal. La Policía Federal en su mejor momento fueron 36,000 Sí, claro. elementos. A ver, y cuando se habla de la no represión, también se ha dicho que esto es no acción. Pero a ver, ahí está el ejemplo, te diría yo, de toda la recuperación de las casetas que ha habido. O sea, tú recordarás cómo estaba prácticamente secuestrada la caseta de México-Cuernavaca en la caseta de Tlalpan, cómo estaban secuestradas casi todas las casetas de México a Acapulco. Y te hablo además del caso de Nayarit, del caso de Jalisco, del caso de Baja California, de todo el Arco Norte, y todas se han recuperado. Y esto ha significado evitar pérdidas al erario por más de 36,000 millones de pesos. O sea, se ha actuado. Lo que no se busca en este gobierno, y lo ha dicho el presidente de manera reiterada, es a la primera usar la fuerza pública sin ningún control y en un arrebato de un supuesto actuación de fuerza, porque al final eso se te acaba revirtiendo. Y te puedo decir, las casetas se han recuperado, ha habido el tema, por ejemplo, de la termoeléctrica ahí en Morelos, de Huesca, también se hizo con cuidado. O sea, se ha actuado cuando se tiene que actuar, pero el uso de la fuerza es el último recurso que tiene el Estado. Tienes que agotar todas las vías. Y cuando uses la fuerza, hacerla con inteligencia y con cuidado. A ver, me está hablando de algo. A ver, ¿ya no estamos en guerra con el narco o contra el narco? Ya no hay guerra contra el narcotráfico. Lo que hay es una política de seguridad que combate las actividades delictivas con base a la ley. Y el Estado se distingue claramente de lo que son los grupos criminales. O sea, no puedes tú, en una idea de eficacia, entre comillas, confundir al Estado con la delincuencia. O sea, porque la delincuencia mata y comete actos ilícitos, tú vas a hacer lo mismo para someterla, ¿no?
El Estado tiene que estar por encima de ese tipo de conductas y aún así pues ha habido una gran eficacia. A ver, este gobierno volvió a detener a Caro Quintero. Este gobierno no fue el que lo liberó. Hay extraditados de prácticamente todos los grupos delictivos. Todos los días se están deteniendo células y actores criminales. Como lo exponemos en Cero Impunidad en la conferencia mañanera los jueves. Ahí está el ejemplo de lo que se está haciendo, que es el resumen pues, de todo el Estado mexicano y las entidades federativas también. Estamos hablando de violencia, de un trabajo muy importante y estamos tratando de aclarar cosas de veras trascendentes. Mire, esto de saber que no estamos en guerra, que hay una estrategia, que los abrazos son programas sociales que lo que van a tener que llevar a donde van a conducir es un momento de paz en el país, es importante. Y esto que nos ha dicho el subsecretario resulta, le decía yo a usted, trascendente. Y preguntaría, después de esto, ¿qué hay que seguir? ¿Cómo tiene que avanzar la estrategia de seguridad? ¿Cómo avanza la política para vencer todo esto? Bueno, ahí en primer término, por eso, volviendo al punto de lo de la Guardia Nacional, por eso es muy importante que la Guardia Nacional esté en buenas manos para cuidar su institucionalidad, su permanencia, su consolidación. El otro tema, bueno, es que en tanto esto se da, pues nuestras Fuerzas Armadas tengan una base constitucional para poder seguir actuando. Una base constitucional muy clara, porque como tú lo sabes, Miguel Ángel, pues sí hay algún artículo que pudiera fundamentar la participación del Ejército, pero no se quiere dejar ningún resquicio legal y por eso se está debatiendo hoy en el Congreso extender el plazo para que las Fuerzas Armadas puedan estar haciendo estas labores en nuestras calles. Además de estos temas, es muy importante también la construcción de paz, es decir, no solamente contar con una fuerza de seguridad, con inteligencia, con programas sociales, sino también profundizar en programas de prevención del delito. Es muy importante. Y poder, sobre todo, combatir oportunamente las adicciones. O sea, sí tenemos una amenaza en las adicciones, particularmente estas drogas de carácter sintético, que cada día van desplazando con mayor importancia a lo que eran las drogas, digamos, orgánicas. Hoy pues todos son drogas sintéticas, las metanfetaminas, el cristal, y gracias a Dios en nuestro país no lo hay, pero en Estados Unidos hay una epidemia con el fentanilo, que es, digamos, la droga más peligrosa que hay, dentro de todo el peligro que implican de suyo este tipo de drogas. Tenemos la necesidad de seguir fortaleciendo nuestros programas de prevención del delito y de combate a las adicciones para evitar que la juventud pues sea seducida por este tipo de drogas que además de su alta adicción pues generan estragos en la salud, en el físico, en el intelecto muy fuertes y además afectan la cohesión social y de las propias familias. Es quizá hoy un reto muy importante que tenemos, porque se trata de recuperar a toda nuestra juventud y evitar que caiga en las manos del crimen o que sea ellos mismos parten del crimen o que sean adictos a este tipo de sustancias. Qué importante esto. Yo quiero regresar después de esta pregunta que le voy a hacer al tema, pero a ver, si no estamos en guerra, si la idea no es la represión, ¿de qué sirve seguir teniendo Guardia Nacional? ¿De qué sirve seguir armando al ejército? ¿De qué sirve tener armada la Guardia Nacional? ¿Para qué? Porque es una fuerza disuasiva, o sea, sí es importante que esta fuerza que le sirve al Estado mexicano pues tenga una implantación territorial. Volvemos a lo que es la comparativa con la Policía Federal. La Policía Federal nunca tuvo una presencia nacional.
era una fuerza de No, reacción. cómo no, todos sabemos que eran bien corruptos. Bueno, en eran todo el país. corruptos, claro, sí, sobre todo en algunas carreteras eran la extorsión, pero yo lo que me estoy refiriendo es que no tenían cuarteles o tenían un despliegue nacional como hoy lo tiene la Guardia. ¿Esto qué significaba? Que cuando había un problema en Michoacán, ahí mandaban federales, que cuando había un problema en Guerrero mandaban federales. Incluso, pues muchas veces quedaban hasta debiendo en los hoteles, porque iban, estaban y se regresaban, lo cual era una vergüenza para la propia institución y también pues era un abuso para la gente de este sector que ponía sus hoteles, ¿no? Y ahora, pues, ¿qué se trata? Que efectivamente esté en todo el país, que sea una fuerza que tenga capacitación, que tenga armamento, legítimamente lo tiene, para evitar precisamente el crecimiento y los vacíos de la delincuencia. Es decir, al haber vacíos de la presencia estatal, que esto lo aproveche la delincuencia para implantarse. Todavía tenemos zonas que hay que ir avanzando más y que paulatinamente se está logrando, pero la Guardia Nacional desplegada en todo el país pues nos da una fuerza de disuasión y de reacción muy importante. ¿No interfiere con lo político? No, es una fuerza institucional. Y vuelvo a lo mismo que te decía, más bien la política quiere intervenir en la Guardia. O sea, ¿cómo puede uno explicarse que haya partidos que gobiernan en algunos lugares y que sus autoridades gubernamentales piden la presencia de la Guardia, de la Marina y del Ejército, y que al mismo tiempo su representación en las cámaras diga, no, ya el Ejército que se regrese? O sea, ¿dónde está la congruencia? No, es kafkiano eso totalmente. Parece que aquí la cuestión es que, a ver, no todos los gobiernos tendrían el apoyo filosófico, digamos, de su base para poder ir a hacer eso que está haciendo la Guardia, esto que está haciendo el gobierno. No hay fuerza ahorita estatal que tenga la capacidad para mantener la seguridad en un estado. O sea, no es suficiente. En la mayoría de los estados del país es más la fuerza federal que la fuerza local. Y es clave la fuerza federal. Hablamos de la Guardia, hablamos del Ejército en los estados que no son costeros, y hablamos también de los estados costeros donde hay una presencia muy importante de la Marina. Entonces, todo este complemento ayuda a que haya seguridad. Y aparte de esto, pues está la coordinación de la Secretaría de Seguridad a partir de las mesas de paz, y está la presencia de órganos como el Centro Nacional de Inteligencia, que ayuda a ubicar objetivos criminales y el seguimiento de los objetivos criminales. Todo lo que es la inteligencia para la persecución del delito. Preguntaba esto porque le decía, yo creo que no todos los partidos políticos ni todos los gobiernos pueden llevar a efecto algo como lo que está usted planteando. No, ellos requieren forzosamente a la Guardia Nacional y requieren al Ejército y requieren a la Marina. O sea, es lo que vuelvo a comentar. Por eso nos extraña que cuando se trata de apoyar a veces decisiones legales o constitucionales, pues haya este regateo, ¿no? Afortunadamente, pues no es la mayoría, pero sí hay estados que así son. ¿Y qué hay que hacer ahora? Ahorita consolidar la Guardia Nacional, seguir trabajando en estos programas que te comentaba de prevención del delito, consolidar las mesas de paz, apoyar todas las detenciones a partir de este esfuerzo donde participan varias instituciones con las fiscalías para poder detener a quien comete violaciones a la ley y evitar que haya impunidad. Evidentemente hay retos, como ha sido, por ejemplo, el caso de los feminicidios, donde a partir de este esfuerzo conjunto se ha logrado avanzar. Y ahora también comentarte algo muy importante, porque se pierde de vista. Sí es la Guardia Nacional, es el Ejército y nuestra Marina, pero hoy también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Coordinación Nacional Antisecuestros
y a partir del grupo de homicidios, de combate a los homicidios y feminicidios, que es una iniciativa de la secretaria Rosa Isela Rodríguez, pues nosotros estamos apoyando a las corporaciones, al Ministerio Público para poder hacer detenciones importantes que nos están permitiendo abatir delitos como es el caso del secuestro y también ya del caso de los feminicidios. ¿Qué tanta importancia tienen los programas sociales o qué tanto lo ven ustedes en el país respecto a la violencia? Es muy importante. En una primera etapa ha sido importante para contener, para que no siga creciendo. Pero yo te puedo decir que en el mediano plazo va a ser fundamental para poder ya estabilizar los niveles de descenso de la criminalidad y poder cada día construir una sociedad más fraterna, ¿no? Como es el ideal del presidente López Obrador. Por ejemplo, algo que se olvidó durante muchos años fue qué darle, qué ofrecerle, cómo hablar con la juventud. ¿Esto lo están ustedes tratando? Lo estamos haciendo y ayuda mucho programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, como las becas Benito Juárez, para ofrecerles alternativas y horizontes a nuestros jóvenes. Creo yo que tenemos que seguir puliendo los mecanismos de comunicación, interacción con la juventud, entender que nuestra juventud es muy emocional, o sea, y tenemos que poder canalizar esas emociones hacia el lado positivo, porque si no se canalizan bien esas emociones, pues tenemos que puedan caer en drogas, que puedan ser reclutados por la delincuencia, o incluso ellos mismos hacerse daño, como en algunos lados se ha detectado suicidios, ¿no?, en los jóvenes, ¿no? Y eso pues es una tragedia social, que un joven se quite la vida, pues prácticamente estamos perdiendo pues nuestra fuerza generacional como país, ¿no? Bien, a ver, en esto de los jóvenes, que resulta muy importante, ¿cómo se les convence? ¿Cómo se les logra atraer? ¿Cómo poder cortar la idea esta de que hay que quitarse la vida porque ya no hay nada en el futuro? Hay que engañar a la vida con un poco de droga o con mucha droga. ¿Cómo? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, ahí se están haciendo programas de prevención de las violencias por parte de la Secretaría, pero muy de la mano con la Secretaría de Educación Pública, también con organismos sociales, con gobiernos locales. Es un tema que se está empezando a desarrollar cada vez más, pero yo te diría que es el gran reto que tenemos. El gran reto. Y me supongo que es lo más difícil en todo este caso. Es difícil porque vivimos hoy una influencia muy importante de insumos externos, ¿no? Redes sociales, la narcocultura, todo este endiosamiento que hay a ciertos actores que pues lejos de ser un referente para la sociedad positivo, son un mal referente, pero pues hay jóvenes que lo siguen, ¿no? Creo yo que ese es un tema que tenemos que atender. Evidentemente no caer en la censura, ni mucho menos, pero sí cada día tratar de inyectar otro tipo de valores y de insumos, ¿no? Lo que a veces se ha dicho, por ejemplo, con lo de los videojuegos, que es un tema que el presidente ha insistido, no es que queramos combatir en el ciberespacio y dejarlo terrenal, no es que a partir también de descuidar algunos temas de acechanzas que hay ahora en las redes sociales, al dejarlos de atender, pues se convierten en un campo de batalla también para la delincuencia, ¿no? La delincuencia está viendo cómo interactúa con estos jóvenes, cómo se meten los videojuegos, cómo se camuflajea en el Facebook y en las redes sociales. Y nosotros, te lo digo, hemos logrado rescatar víctimas de videojuegos cuando ya prácticamente están siendo secuestrados, a jovencitas que son inducidas a la trata u otro tipo de delitos, precisamente a partir de este tipo de temas como las redes sociales. Entonces, se tiene que atender todos los frentes para poder interactuar y tener una respuesta eficaz de parte del Estado. Hoy la plática, como usted ha visto, ha tratado temas de veras que trascienden la vida de cada uno de nosotros.
Seguridad hoy parece ser la palabra mágica para encontrar todos la paz. Y de estos esfuerzos que está haciendo el gobierno por tratar de llegarnos esta serie de cosas que nos hablan de los abrazos y no de los balazos, es parte de lo que hemos platicado. Pero me quedan preguntas. A ver, ¿y si los gobernadores no tienen el control sobre la Guardia Nacional, pero tampoco tienen policía estatal? ¿No pierden una buena parte de su fuerza? ¿No queda cercenado el poder? Bueno, realmente yo no lo veo así porque en el esquema de la estrategia de seguridad hay mesas estatales y regionales. Y quien preside las mesas estatales son los gobernadores, que ahí también desacredita el discurso de la llamada militarización, entre comillas. O sea, el gobernador que realmente se mete de lleno a trabajar y asiste a las reuniones de las mesas de construcción de paz, pues asume un liderazgo, una batuta en estos temas. Y esto ayuda a que ellos mismos puedan orientar el trabajo de la seguridad. Y hay varios que así lo hacen, que no faltan nunca a las reuniones, que revisan con el ejército, con la marina, con la guardia, con las fiscalías estos temas. Es mucho, aquí te diría Miguel Ángel, un tema de actitud, ¿no? De querer realmente participar. Ahora bien, el que haya una Guardia Nacional o un despliegue de las Fuerzas Armadas en el territorio no significa que los ejecutivos locales pues no cuenten con una policía estatal que está a su cargo. Ahí al contrario, ellos tienen que fortalecer las policías estatales porque hay niveles de actuación. La policía municipal fundamentalmente tiene que atender temas de reglamentos de policía y buen gobierno, infracciones de carácter administrativa, ser una policía de proximidad, vecinal casi, estoy hablando de un modelo ideal. La fuerza estatal pues tiene que tener otro nivel de disuasión, de persecución de eventos que puedan acontecer, por ejemplo, en una tienda de conveniencia, un robo a negocio, que puedan actuar con cierta agilidad. Y ya el siguiente nivel pues es la Guardia Nacional. O sea, nosotros no estamos planteando que la Guardia sea el primer respondiente. Para eso hay otras corporaciones. Y en todo caso, cuando esto amerite un trabajo de mayor alcance o una resistencia criminal de mayor alcance, entra la Guardia, y si todavía es de mayor calado o la operación que se está ejecutando implica mayor riesgo y mayor calidad en la actuación, pues ya entra el Ejército o entra la Marina. Pero ningún ejecutivo local, sea gobernador o un presidente municipal, puede claudicar de su responsabilidad en la seguridad. Y así lo dice la propia Constitución. La tarea de seguridad es un trabajo coordinado entre la Federación, Estado y municipios. Preguntaba esto porque en todos los corrillos políticos se habla de que Mejía Verdeja irá por Coahuila. ¿Qué tanto es cierto? Pues no están muy equivocados, ¿no? Ha ido en mi tierra, en Coahuila, ha ido acercándose a los tiempos políticos. El año que entraba a haber elecciones, en junio, y pues los paisanos, los amigos, los compañeros del movimiento, pues cada día nos impulsan más a poder participar cuando ya se vengan los tiempos legales, y nosotros lo vemos con alta simpatía, además de ser un honor poder aspirar a gobernar tu estado natal, pues es una alta responsabilidad también. Y nosotros la hemos estado analizando y llegados los momentos ya electorales precisos, estaremos pensando participar definitivamente. ¿Y no claudicar sería la palabra? No claudicar, al contrario, un poco esto que estamos comentando de cómo cada nivel de gobierno tiene que asumir su propia responsabilidad y su propio rol, llevarlo a cabo totalmente en mi estado. Coahuila actualmente tiene una situación en tema de homicidios, secuestros,
y delitos de alto impacto está mejor que varios estados. Es, digamos, de los 20 estados que tiene indicadores de reducción importante, pero eso no significa que no tenga amenazas, que no tenga riesgos y que no haya también ciertos delitos que afectan a la sociedad. Creo que en ese tema estamos con la calidad para poder ayudar no solamente a mantener los niveles de seguridad, sino mejorarlos. Pero además de eso, pues hay otros temas muy importantes en Coahuila. Retos, desafíos y también oportunidades para un estado como Coahuila, que es un estado fronterizo con la frontera norte, que tiene industria, que tiene ganadería, que tiene agricultura, que tiene minas, que tiene servicios, pero que también ha tenido en los últimos años pues un gobierno caciquil, ha habido impunidad, ha habido saqueo, una deuda impresionante que afecta a las finanzas públicas y que además es una deuda que no está soportada en ninguna obra de infraestructura, en ningún proyecto sólido para el Estado y que sin embargo a los coahuilenses nos cuesta casi 6,000 millones de puros intereses. La deuda del Estado es más de 40,000 millones de pesos y solo de intereses son casi 6,000 millones de pesos anuales. Y aquí el tema, Miguel Ángel, es que estos créditos se contrataron de manera ilegal. Tú lo recordarás, hay aquellos escándalos donde falsificaron decretos del Congreso, autorizaciones, y aún así los bancos les dieron los créditos y ahorita el Estado los está pagando y al haber un solo grupo político, el que endeudó al Estado y el que ha usufructuado el poder a lo largo de casi 18 años, pues ellos mismos se tapan unos a otros y el único que paga las consecuencias es el Estado. Es el periodo que la gente ha identificado como el periodo del Moreirato, ¿no? Que son 18 años de un solo grupo gobernando el Estado. Y la gente que ha confiado en nosotros, que nos ha dicho, si tú vas, te vamos a apoyar, o más bien queremos que tú participes, pues es gente, primero identificada con el movimiento, con el presidente López Obrador, pero también muy agraviada por este gobierno de 18 años que ha vivido Coahuila, donde pues ha habido mucho abuso y mucha impunidad. Dime, ¿y si están contratados ilegalmente parte o algo muy importante de la deuda, renegociar, cancelar, decirle no a los bancos? Mira, lo importante primero es ver qué realmente pasó. Yo te hablaría de una comisión de la verdad para determinar el alcance de la deuda, los responsables, las posibilidades de poder aligerar sustantivamente el peso de los pasivos que hoy tiene el Estado. Y a partir de esto, pues emprender las acciones legales que correspondan, de carácter administrativo, de carácter fiscal e incluso de carácter penal. Y en su momento también hablar claramente con las organizaciones financieras que fueron irresponsables al conceder este tipo de créditos sin un soporte. O sea, cualquiera que nos lea o que nos vea, pues sabe que para pedir un crédito pues te piden casi hasta el acta de defunción, ¿no? Y aquí hubo una liberalidad para estar otorgando créditos, que se volvieron una bola de nieve que afecta al Estado. Y por otro lado, pues como fue de un hermano al otro y luego del aliado o personero de ellos, el tercer gobernador, pues se cubren unos a otros. Se tapan con la misma cobija y no pasa absolutamente nada. Además, el PRI ha tenido mayoría en el Congreso y además de esto, pues ha sometido y ha cooptado a la oposición, salvo Morena ahora, que irrumpe como la gran esperanza para Coahuila. Dime una cosa, ¿no se te hace dificilísimo ir a gobernar bajo la filosofía de la 4T? No, al contrario,
si ponemos en práctica los principios y el método que el presidente ha desarrollado, tenemos mucha viabilidad. Y Coahuila tiene un enorme potencial. Pero también tiene una serie de vicios que están ahí muy encajados, ¿no? Hay que romper esos nudos gordianos que tiene el Estado. Algo que la gente está viendo en tu servidor es que yo no llego con ningún compromiso con este grupo. Al contrario, yo sí representaría una clara ruptura con el modo en que se ha gobernado el Estado. Y esto, pues a la gente le está significando una esperanza, ¿no? ¿Hablas de venganza? No ánimos de venganza, pero ánimos de que haya transparencia y que no haya impunidad. O sea, tampoco el Estado puede caer en un borrón y cuenta nueva. De decir, oiga, usted disculpe, nomás endeudamos 40 mil millones de pesos el Estado, que no hay una obra. Es que, a ver, yo les digo a la gente, pues es válido tomar una deuda para comprar una propiedad, poner un negocio, hacerse de un bien, y bueno, pero acá no hubo absolutamente nada. Es más, yo te diría, Miguel Ángel, que gran parte de esta deuda se fue a financiar campañas electorales a otros estados. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo cuáles? ¿Que hayan ustedes detectado? Hay que ver ahí la época, pero era ojos vistos que de ahí, de Coahuila, salían dinero profusos para financiar campañas, ¿no? Hay que analizar esto. Esto empezó a darse a partir del 2006. Del 2006 al 2012, fundamentalmente. Luego ya vinieron puras renegociaciones que han seguido siendo ventajosas para los bancos y donde alguien ha ganado con estas renegociaciones también. Bueno, y Ricardo Mejía ya tiene claro que sí quiere ir a Coahuila. ¿Cuándo se va de la Secretaría de Seguridad? Bueno, primero va a haber una encuesta, un proceso para determinar al defensor de la 4T, como lo hubo en el Estado de México, donde la compañera Delfina Gómez fue la favorecida. Esto lo va a ver, el partido ya determinará el momento, entiendo que puede ser en octubre, a fines de octubre, ellos determinarán los tiempos. Ya urge, ¿no? Ya es un buen momento, digamos. También decirte que el proceso electoral, propiamente dicho, empieza en enero. O sea, también sí hay prisa, pero tampoco tanto. Es que hay que prepararse, ¿no? Hay que prepararse. Pero yo te diría que creo que estamos en un buen momento. Ha habido una gran aceptación, estamos creciendo. Ya estamos prácticamente arriba en todas las encuestas. La gente está confiando en nosotros. Sobre todo, además, porque nosotros, la gente que me apoya y tu servidor, decimos las cosas como son. O sea, no andamos suavizando el lenguaje. Si decimos que Miguel Riquelme ha tolerado todos estos abusos de los Moreira y que él mismo se ha beneficiado de este tipo de situaciones, pues lo decimos, ¿no? Y mis compañeros que están también buscando lo mismo, pues son demasiado cuidadosos y modositos, ¿no? Y la gente está viendo bien que nosotros digamos las cosas. Por ejemplo, los maestros y las maestras de Coahuila, que han sido en gran parte, o fueron en gran parte, la base más sólida del Moreirato, porque si tú recordarás, Humberto, pues llega con el apoyo de los maestros. Luego uno de los hermanos, Carlos, se ha convertido en el cacique sindical. Aquí veía un libro ahorita que hasta escribió, pero bueno, Carlos es un cacique, ¿no? Igual que sus hermanos, él tiene 18 años prácticamente controlando el magisterio, como señor de horca y cuchillo, corriendo al maestro que se opone. Pues bien, ya tengo yo un movimiento magisterial disidente, decidido a cambiar la vida política del Estado y la vida política sindical, totalmente comprometido con nosotros. Esto no se veía hace poco en Coahuila, había un miedo que paralizaba y hoy la gente cada día se anima más y lo estamos viendo en otros sectores donde cada día más se están sumando. Y no solo hablamos de gente de Morena o de la Cuarta Transformación, priistas que están dando el paso, rompiendo con el Moreirato, panistas que no están de acuerdo en la alianza con el PRI. Y entonces está generando y gestando un movimiento cada vez más sólido y por eso tenemos mucha
confianza fundada en que este procedimiento nos va a beneficiar porque estamos trabajando. Una última pregunta. ¿Estaría Coahuila preparado para dar el salto hacia Morena? Totalmente. Y hay muy buenas experiencias, además del gobierno de México con el presidente López Obrador, donde yo he hablado con empresarios y les he dicho, a ver, conocemos la faceta de líder político y de líder social del presidente Andrés Manuel López Obrador, de un gobernante comprometido con los grupos más vulnerables y más pobres, pero creo que la gran revelación para muchos escépticos es el manejo tan cuidadoso de la economía del presidente de la República. O sea, en una época de crisis, de pandemia, lograr tasas de crecimiento, lograr que el peso esté en el mejor momento desde la época de Adolfo López Mateos, lograr que hoy, contrastándonos con Estados Unidos, tenemos menos inflación y más crecimiento, pues la verdad habla de una persona que está manejando con muchísimo cuidado las finanzas nacionales, donde todos los programas sociales se están financiando con recursos fiscales, o sea, no hay deuda, no se ha contratado deuda, donde se está cobrando los impuestos a quien no los pagaba. O sea, está demostrando el presidente una gran capacidad del manejo económico del país. Entonces, esto yo lo comento con empresarios de las diferentes regiones de Coahuila, y esto les habla de que pues, Morena puede gobernar muy bien, no solo la parte social, sino también la parte de seguridad y la parte económica. Y el otro ejemplo bueno que yo te diría, porque además lo conozco y sé que es un político muy, muy hecho, el caso de Sonora con Alfonso Durazo, donde llega con una crisis, logra sortearla, evidentemente le ayuda el presidente, pero él está haciendo su propio trabajo, y ahorita pues, Sonora logró tasas de crecimiento de casi el 5%, mientras Coahuila con los Moreira en el último año decreció casi 3%. Entonces Morena sabe gobernar y lo sabe hacer bien, y en el norte está gobernando bien. Bien, pues usted ha escuchado de veras, con profundidad, no solamente qué está pasando y qué nos ha pasado con la cuestión de la seguridad, sino también la idea de que hay que ir al gobierno con nuevas formas, con nuevas ideas, tratando de acabar con los males que han metido a nuestro país en problemas de pobreza y problemas de violencia. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Qué bueno que pudiste venir por acá con nosotros. No, gracias por el espacio a ustedes. Y a usted, en su casa, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Congreso TV, en este su programa, El Día del Juicio. Soy Miguel Ángel Velázquez y recuerde, tengo algo que informarle.